Agüete y Hipuli. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a seguir viendo las subordinadas completivas o también llamadas subordinadas sustantivas. Son aquellas que pueden funcionar como sustantivo. Bueno, ustedes ya lo saben. Vimos la subordinada en infinitivo, la repasamos en realidad porque ya la habían visto. Y la primera que vimos fue la con subjuntivo más los nexos ud, ne, quominus y quin. Bien, como verán nos quedan dos por ver, ¿sí? Primeramente, una mucho más simple que esta, ¿sí? Que creo que es la más simple de todas, que es con quod, nexo quod, más modo indicativo, ¿sí? Modo indicativo. Y la última, las últimas que nos van a faltar son las subordinadas interrogativas. Bien, eso para que nos hagamos una idea. Vamos a empezar, vamos a ver estas dos ahora, pero vamos a empezar con las con quod más modo indicativo. Borro esto. Ustedes lo tienen bastante bien explicado en el Word, pero por ahí, si ven el video, ¿sí? Se les hace más sencillo. Bien, las con quod más modo indicativo. Quiere decir que la subordinada, o sea, el verbo de la subordinada va a estar en modo indicativo siempre, ¿sí? Siempre, siempre, no importa el verbo principal. Ahora, ¿por qué verbos son pedidas? En realidad son bastante libres, pero bueno, hay algunas reglas, algunos verbos que la piden a esta subordinada y serían, primero, los verbos que significan censurar, ¿sí? Alabar, censurar, más que nada esos, felicitar, dar gracias. Bueno, después, la otra opción, ahí tienen un ejemplo ustedes. La otra opción son los verbos de afecto. ¿Sí? Me alegro de que, me entristece que, bueno, de afecto, alegrarse, entristecerse, etcétera. Y después, por último, sí, que es importante, son expresiones como bene, male, bene y male, pero con acquidit, ¿sí? Bene acquidit, male acquidit y evenit, que significa suceder, entre otras expresiones, pero esas son las que más aparecen. Bien, ahora, ustedes dirán, ¿y cómo traduzco yo quod más modo indicativo? Súper fácil. La traducción, ¿sí? De quod más modo indicativo, la mayoría de las veces, chicos, es el hecho de que. El hecho de que tal cosa. O el hecho que. ¿Sí? Muy pocas veces se puede traducir solamente que, pero eso es muy poquito, ¿sí? Entonces, lo más importante es saber que se traduce en el hecho de que, el hecho que. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros podemos decir, me alegra el hecho de que estés bien, ¿sí? O sucede el hecho de que tal cosa, ¿sí? Alabo el hecho de que hayas estudiado, ¿se entiende? Bueno, son sumamente fácil, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo en latín para ver cómo las marcamos. Podemos poner gaudio, que ese es con verbo de afecto, ¿sí? Gaudio. Tibi, quod, vales. Bien. Acá, ¿sí? Quod vales. Acá tenemos el quod. ¿Cómo vamos a marcar una subordinada nosotros? De esta manera. Marcamos el quod, ¿sí? Simplemente ponemos nexo. Acá le ponemos subordinada completiva con quod más indicativo, ¿sí? Vales es el verbo, está en modo indicativo, segunda persona del singular, modo indicativo. Y acá el verbo va a ser gaudio, también está en modo indicativo, ¿sí? Y entonces
entonces la traducción va a ser me alegro o me alegra el hecho de que estés bien, ¿vale? Es estar bien, estés bien. Me alegra el hecho de que estés bien. Todo este tío yo se lo agregué y no iba. Me alegra el hecho de que estés bien. Gaudio quod vales. Me alegra el hecho quod de que estés bien. Bien. También podemos decir me alegra que estés bien, ¿sí? ¿Por qué? Podemos usar el qué. Pero bueno, es mucho mejor con quod traducir el hecho de que. Así se lo traducía de esa manera. Bien, eso sería todo lo que tenemos que saber de este tipo de subordinadas, pero ahora vienen las más complejas, ¿sí? Que son, bueno, hay otros ejemplos igual en el Word para que lo vean, con cada uno de estos, porque yo acá usé verbo afecto, pero ustedes tienen un ejemplo con este tipo de expresiones y uno con este. Lo que quiero que vean son las interrogativas, y estas como que las agregué al video como para que no falten. Bien, vamos con las interrogativas. No es necesario que lo copien esto porque está en Word. ¿Sí? Lo pueden imprimir o lo pueden copiar desde el Word a su carpeta. No hay nada nuevo. Bien. Interrogativas. Hay muchas. Primero, se llaman interrogativas indirectas. ¿Qué es una interrogativa indirecta? Cuando nosotros no tenemos los signos de pregunta, ¿sí? Por eso es indirecta. Por ejemplo, preguntó si venías. Es una pregunta en realidad lo que hay, pero es una pregunta indirecta. No le dice venís, le hace. A ver, esto sería. Venís sería interrogativa directa. Preguntó si venías. Es una interrogativa indirecta. ¿Bien? Entonces, las interrogativas indirectas en latín se van a clasificar en. Y ahí, sí, tenemos que empezar a abrir el paraguas. Quiero ver si tenemos algún ejemplo en latín. Bueno, se van a clasificar en simples, y se van a clasificar en. Todo está explicado en el Word, pero lo importante es que lo vean así, que parece más fácil, en dobles. ¿Por qué? A su vez, las simples se van a clasificar en parciales o totales y en parciales. A ver. Cuando una interrogativa es simple, quiere decir que no hay dos preguntas, ¿sí? Que solo va a haber una pregunta, no va a haber dos opciones, ¿sí? Es una pregunta única. Y bueno, lo que tenemos que saber es que en qué modo van estas subordinadas, ¿no? Porque eso no lo dije nunca. ¿En qué modo van? Van en modo subjuntivo. Pero ojo, ¿sí? Porque las otras las de quod iban en modo indicativo, se traducían en modo indicativo, pero estas van en modo subjuntivo y se traducen, a ver dónde lo podemos poner, se traducen o en modo indicativo o en modo subjuntivo. El que les quede mejor a ustedes, ¿sí? Cuando van a hacer la consecutio temporum, pueden elegir si lo van a traducir en modo indicativo o subjuntivo, siempre y cuando quede bien, ¿no? Pero la subordinada en latín va en modo subjuntivo, ¿sí? Eso es lo importante, va en modo subjuntivo. Después la traducción, bueno, puede ser subjuntivo o indicativo. Bien, volvamos. Las simples, totales o parciales. Totales es cuando va a preguntar por toda la oración. Y la respuesta a la pregunta es sí o no. Nadie va a responder, ¿sí? Pero cuando nosotros las leemos, la respuesta es sí o no. ¿No? Por ejemplo, preguntó si venías. Esa es una subordinada completiva o interrogativa indirecta simple total, ¿sí? Preguntó si venías. Bien. ¿Cuáles son los nexos, ¿sí? que van a llevar estas subordinadas? Bueno, van a tener el nexo nun, ¿sí? O el nexo ne enclítico. Recuerden que el ne enclítico es el que se pega a la palabrita.
Bien, num o ne enclítico. ¿Cómo se va a traducir esto? La traducción es sí. Por eso el ejemplo más claro es preguntó si venías. Ejemplo, preguntó si venías. Acá le vamos a marcar así y así. Y acá le vamos a poner subordinada, completiva, interrogativa, indirecta, simple, total. Imagínense todas las cosas que tenemos que poner. Subordinada, completiva, interrogativa, indirecta, simple, total. ¿Sí? Tiene que estar todo aclarado porque hay muchas. Simple, totales, parciales. Después están las dobles. Así que bueno. Lo importante acá es que subordinada, completiva, o sea, esta parte simple, total es lo más importante. ¿Sí? Y decir obviamente que es interrogativa. Bien, entonces la traducción, cuando ustedes vean que tenemos num o ne enclítico, vamos a tener una subordinada interrogativa simple, total, ¿sí? Y siempre y cuando lo que ustedes vean que dice se responde con sí o no, va a ser total. Ahora, ojo, las parciales son cuando se está preguntando por una parte de la oración, por una parte. Entonces la respuesta no va a ser sí o no, se pregunta por una parte. Por ejemplo, preguntó dónde estabas. ¿Sí? No, ahí no podemos decir sí o no. Preguntó dónde estabas. Recuerden ponerle las tildes, ¿sí?, a los pronombres o adverbios interrogativos por ser interrogativos. Bien, entonces, ¿por qué van a estar encabezadas ya no por los nexos num y ne, ¿sí?, sino que van a estar encabezadas por o introducidas por pronombres o adverbios interrogativos? ¿Cuáles son los que más aparecen? Quiz o queer, que esto significa qué. Por ejemplo, preguntó qué hacías, ¿sí? Cur, que significa por qué. Preguntó por qué no venías, ¿sí? Después, ubi, que ustedes ya saben qué significa, ¿dónde? O sea que acá tendríamos que poner interrogo, ubi y el verbo estabas. Y el último, que es uter, que ya lo conocen también, utra, utrum, que es cuál. Por ejemplo, preguntó cuál estaba por llegar. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a marcar así, vamos a poner subordinada, completiva, interrogativa, indirecta, total, en este caso, y acá vamos a poner subordinada, acá arriba, completiva, interrogativa, indirecta, simple, parcial. ¿Sí? Porque tiene dónde, que sería ubi. ¿Sí? Están los ejemplos en el Word en latín. ¿Sí? A ver, chicos, ¿qué verbos? Que eso no lo dije, lo debería haber dicho al principio. Si bien dije que la subordinada iba del modo subjuntivo, o sea, el verbo de la subordinada, por ejemplo, acá venías, estabas, y yo lo puedo traducir en modo indicativo subjuntivo. Fíjense que acá está en modo subjuntivo y estabas, ¿sí?, está en modo indicativo. Entonces, perdón, indicativo e indicativo, o sea, se tradujeron los dos en modo indicativo. Quedó bien como indicativo, pero podrían haberse traducido como modo subjuntivo. Lo que les quería decir, que ya me perdí, era que ¿qué verbos nos piden estas interrogativas indirectas? Pues nosotros siempre sabemos que la de modo subjuntivo con ud, ne, cum, incluir nos la piden los verbos de temer, de duda, bla, bla, bla. Las de quod nos las piden los verbos de afecto que dijimos hoy, algunas expresiones, ¿sí? También alabar, censurar, todo lo que significa eso. La subordinada definitiva es la voluntad, acontecimiento. ¿Quién nos pide la interrogativa indirecta? Bien. Verbos como decir, preguntar, interrogar, todos los verbos que signifiquen eso más que nada. Y todos sus sinónimos. ¿Sí?
Por eso, por ejemplo, decime si venís. Preguntó si estabas, ¿sí? Me interrogó cuándo volvías, ¿sí? Y todos los verbos similares a esos. Bien, como podemos ver, no nos quedó espacio para explicar las dobles, así que vamos a tener que borrar un poquito y explicar las dobles. Bien, ¿qué les quería decir? Ah, otro verbo que nos puede, ahora que me doy cuenta, es el verbo saber. No sé dónde estás, ¿sí? Sé, no sé dónde estás, no sé por qué lo hiciste, ¿sí? O quiero saber, ¿sí? Quiero saber por qué lo hiciste, ¿sí? El verbo querer también. Bien, estas, ¿sí? Como yo les dije, van en modo subjuntivo, se traducen de esta manera. ¿Qué pasa? Las simples siempre se traducen en modo indicativo, la traducción. Las dobles, solo en modo indicativo. Las dobles se pueden traducir en cualquiera de los dos modos. Esa es una aclaración que hay que hacer. O modo subjuntivo. Entonces, si bien esta es una regla general, las simples siempre se van a traducir en modo indicativo, aunque estén en modo subjuntivo, y las dobles siempre van a estar en modo subjuntivo, pero se pueden traducir de las dos maneras. Vamos a las dobles ahora. Eso es todo lo de las simples, no hay nada más, ¿sí? Vamos a explicar las dobles. Borro. Vamos a dejar los verbos que las piden, porque son los mismos que van a pedir las simples. En las dobles, claramente vamos a tener dos miembros, dos partes, por eso son dobles. Entonces están en modo subjuntivo y se traducen según la coherencia en modo indicativo o en modo subjuntivo. Se puede elegir, pero siempre tiene que ser coherente. Bien, van a tener dos miembros. Primer miembro y segundo miembro. Bien. El primer miembro va a tener sus nexos, los nexos que van a encabezar a esta subordinada, y para no olvidarme ninguno, voy a ver. Puede ser utrum, ne, o simplemente nada, chicos. Absolutamente nada, ¿sí? El primer miembro puede tener absolutamente nada. Utrum, ne, absolutamente nada. ¿Cómo? ¿Cómo voy a traducir esto? Sí. Es lo más probable. A veces se puede traducir acaso, pero la traducción más común es sí. El segundo miembro, porque dijimos que teníamos otro miembro, va a ser la traducción o. ¿Por qué? Me pregunto si vendrás o te quedarás en lo de Juan. ¿Se entiende? Si vendrás va a ser el primer término, o te quedarás en lo de Juan va a ser el segundo término. ¿Cuáles son los nexos de ese segundo término o segundo miembro? An, ¿sí? Ne, pero ne en este caso enclítico. Recuerden que el ne siempre es enclítico. Y a veces, esto lo vamos a poner en otro color, también el segundo término puede tener, vamos a poner en azul, necne. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una negación se utiliza necne, o muy pocas veces se utiliza anon, ¿sí? Lo pongo por si aparece, pero en realidad se utiliza necne. Necne es para cuando el segundo miembro hace una negación. Por ejemplo, me pregunto si eres ciudadano o no, ¿sí? Necne. Me pregunto si eres ciudadano o no. Me pregunto si vendrás o no vendrás, ¿sí? Me pregunto si comerás acelga o no comerás lo que cocino, ¿sí? Cuando hace negación utilizamos necne, ¿bien? Entonces tenemos un primer miembro con utrum, ne, o a veces con nada, así que ojo, y un segundo miembro con a, ne. ¿Cómo las reconozco a las dobles? Si acá no tengo nada, bueno, porque en la otra parte voy a tener an o voy a tener ne, o si es negación voy a tener necne. Entonces me tengo que fijar si tengo un primer término. Más fácil es si está utrum o ne, porque ya me doy cuenta que tengo mi primer término, y si después tengo an, tengo mi segundo término. ¿Sí? Ah, ¿cómo se traduce esto? No lo puse acá. Se traduce o. O, y en este caso, que es negación o no.
¿sí? Pero estos casi nunca aparecen. Bien, les voy a dar un ejemplo en latín de este tipo de oraciones. Lo voy a copiar de acá. Dice multum interest. Y acá podemos hacer, a ver cómo puedo usar mejor el pizarrón. Vamos a hacerlo más chiquito. Multum interest, ¿no? Interest, bien. Y acá podemos poner kiwis, sis, ¿no? Bien. Utrum, fíjense, utrum, kiwis, sis, an, vamos a ponerlo abajo, an, debería seguir ahí pero no me alcanza, peregrinus. ¿Cómo analizamos esto? Tenemos nuestro verbo principal, ¿sí? Que es interest. Nuestro verbo principal. Esto quiere decir hay mucha diferencia, ¿sí? Ahora, tenemos un primer miembro. Nosotros nos dimos cuenta que es doble porque tenemos utrum y an, ¿sí? Utrum y an. Nuestro primer miembro va a empezar donde está utrum, ¿sí? Sis está en modo subjuntivo, o sea que de lleno, porque tiene que estar en modo subjuntivo, es una interrogativa, ¿no? Entonces lo vamos a marcar así. A ver, otro color. Bueno, lo vamos a marcar de esta manera. Nosotros sabemos que la interrogativa, perdón, porque usé una para coordinada, que las subordinadas se marcan así, ¿no? Y la subordinada va a terminar acá. Pero, mis amigos, no solo vamos a tener que marcar la subordinada, sino que también vamos a tener que marcar cada término. Entonces podemos hacer así, hasta acá va a ir el primer término, y acá donde empieza encabeza el segundo miembro, es el segundo miembro. Entonces le ponemos primer miembro, segundo miembro, estas hay que analizarlas muy minuciosamente, y con el color que marcamos la subordinada le ponemos subordinada, completiva, interrogativa, indirecta, doble, ¿sí? Y ahí marcan el primer término y el segundo término. En utrum lo van a marcar como nexo, alan lo van a marcar como nexo, ¿sí? El verbo va a ser sis, que no se vuelve a repetir acá, si se fijan no está, ¿sí? Y esto quiere decir, hay diferencia si eres ciudadano, esto lo traducimos como si eres ciudadano o extranjero, ¿se entiende? Eso es lo que quiere decir. Hay diferencia si eres ciudadano o extranjero. Entonces, chicos, lo importante es marcar que es doble, o sea, las coordenadas de dónde empieza hasta dónde termina, pero adentro de su ordenada cada uno de los términos de la doble, el primer miembro y el segundo miembro, que nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Por lo que lo encabeza. Utrum o ne enclítico, podría haber dicho kiwis ne, ¿sí? Podría haber dicho multus interest sin el utrum, kiwis ne sis an peregrinus, ¿sí? O también podría haber dicho multus interest utrum kiwis sis y acá peregrinus ne, ¿sí? Son otras formas, pero recuerden siempre marcar el primero y el segundo término. Sí, ahí yo les puse en el Word todas las otras formas en las que podrían aparecer, ¿sí? Y bueno, prácticamente eso es todo, no hay más, no son tan difíciles. ¿Por qué? Porque no tienen muchos modos, solo tienen el modo subjuntivo. Sí, recuerden que se puede traducir en subjuntivo o en indicativo. Fíjense que yo traduje. Hay diferencia si eres, ¿no? Podría ser, hay diferencia si seas no queda bien, ¿sí? Si seas sería modo subjuntivo. Yo lo traduje en modo indicativo. Por eso es importante elegir el modo en que lo vamos a traducir. Eso es lo único que les quería aclarar. Así que bueno, les mando un beso enorme y nos vemos pronto.